primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que
Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, este cenáculo histórico que es pasado y presente. Y al iniciar esta noche este conversatorio franco, abierto y coloquial que sostengo cada sábado frente al país sobre diversos temas de la historia contemporánea nacional y de la cotidianidad, quiero ante el país expresarme y formar condolencias a la familia de un dominicano de excepción e ilustre por mucho concepto que acaba de morir, como lo es el coleccionista y crítico de arte Arnulfo Soto, cariñosamente Miñín. Miñín Soto, en mi infancia, al igual que Juan Piñao Ortiz, fueron mis dos personajes favoritos, porque yendo en mi pequeñez, en mi infancia, con mi padre, que era el abogado Juan José Jesús Bellapar Faura, y después posteriormente fui yo durante 25 años en el espacio y en el tiempo, la desaparición física de mi padre. Siempre que iba a la agencia Bella, observaba siempre en la segunda planta los cuadros que tenía Juan José Bellapar, y siempre cuando veía los escritos de Arnulfo Soto, Miñín Soto, en diversos periódicos de circulación nacional, sentí un profundo afecto por él. Él fue casi el leitmotiv, la génesis de que posteriormente, en el año de 1983 y 1984, él suscrito escribiera como crítico de arte del periódico Hoy y del periódico Nacional. Ahí vemos una foto emblemática para la historia contemporánea nacional. Vemos a Arnulfo Soto, ya perteneciendo al movimiento clandestino 14 de junio, la agrupación política 14 de junio, y a Daniel Risco y Bermúdez, uno de los poetas fundamentales de la generación del 60 en la literatura nacional, porque Miñín Soto estuvo ligado a los momentos cimeros del desarrollo de las artes plásticas y de la manifestación del espíritu en la sociedad dominicana en los últimos 60 años. Miñín fue el propulsor de los grandes artistas dominicanos de la generación del 60, junto a mi amigo Ramón Francisco. Y en él encontramos una rara cualidad que en este hábitat geográfico no es muy común, y es el oficio de la lengua, la materia como materia para comunicar ideas y conceptos, que Miñín Soto lo manejaba con una maestría inusitada en esas celebraciones. Por ejemplo, en muchas exposiciones de Iván Tovar, de Ramón Oviedo, de Tomasín López Ramos, vemos escritos que él denota, aunque es un autodidacta, una persona que tenía un profundo conocimiento de la historia universal. En ocasión de que el año pasado se celebró una inmersiva sobre Iván Tovar, yo señalé ante el país, en ese contexto evolutivo de la sociedad, que el hombre que más ha interpretado, de acuerdo a mi humilde criterio y mis limitados conocimientos de la historia de la pintura universal, que no es más que la historia de la pintura española, yo señalé ante el país que el mayor descodificador de la obra de Iván Tovar era Arnulfo Soto. Yo particularmente ante el país siento mucho la partida de, como yo señalé, uno de mis personajes favoritos y que me motivó a que yo incursionara en la crítica de obra de arte en Santo Domingo, en los ya citados, en los ya supraindicados periódicos vespertino y matutino, el Nacional de ahora y el periódico Hoy. Miñín Soto también tuvo, en esa efervescencia que se dio en la sociedad en los años 60 y ya a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, con los gobiernos del triunvirato también, Miñín Soto ocupó a la renuncia de Gregorio García Castro la dirección de Radio Caribe, que fue una emisora que durante la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina en la sociedad, él fundó al final de los años, mediados de los años 60,
después las repatriaciones armadas de Constanza, Maimón y Estero Hondo, para, con una emisora muy potente, para de ahí combatir muchas ideas y muchas personas que eran enemigos del régimen. Y ya a la desaparición física de Trujillo, trabajaba en esa emisora Miñín Soto, que era su director, conjuntamente con Gregorio García Castro. A la denuncia de Gregorio García Castro entró Miñín Soto a dirigir Radio Caribe. Y en la elección de Radio Caribe, él se mantuvo en una posición rectilínea, en una posición de dignidad y decoro, y ahí hubo un tema de que se canceló, él canceló a Guido Gildía, a Pedro Gil Iturbide y a Franklin Cruz Salcedo, y entonces eso motivó a que realmente hicieran presiones con el propio Consejo de Estado y que él le mandara una carta al licenciado Viriato Fiallo renunciando formalmente a la Unión Cívica Nacional, y a partir de ese momento pasara a formar parte de la fila del movimiento revolucionario 14 de junio, ya como agrupación política en la apertura y la democracia, con mi padre y otras figuras cimeras y destacadas de la sociedad. Hago un acopio en este programa ante el país, porque con la contemporaneidad, en esta fase evolutiva en que se encuentra la sociedad dominicana, la televisión es imagen y es conceptos. Yo acabo de mencionar a Radio Caribe y veo que el señor director no ha puesto ninguna foto de Radio Caribe, de ninguna de esas cosas, porque es que aquí la televisión es una cosa quijotesca, lo que uno tiene que hacer. Aquí uno vive hablando, inventando cosas y nunca se llega a realizar las cosas como realmente uno quiere que se hagan. Porque yo había señalado a Miñín Soto en la foto emblemática que figura en el mesón de bar, y ni siquiera esa foto se puso. Ahora que es el director, el señor director la está poniendo. Entonces esas ideas es para que la gente entienda y se acabe de entender la idea ante el país, que la televisión es imagen en la contemporaneidad. Eso de estar una figura viendo, hablando, y de una gente mirando a una persona expresando ideas y conceptos, ya eso es un concepto obsoleto y preinclitado. Lo que hay que enfocar siempre, tener la imagen. Y ahora que el señor director ha puesto la foto de Arnulfo Soto, la foto emblemática que figuraba en ese refugio que fue de los grandes artistas dominicanos y que lo sigue siendo, el mesón de Bari, de mi hermano de la vida, Cookie Mejía y Marisol, aunque estamos un poco distanciados, pero esos son mis hermanos de la vida. Y en ese refugio espiritual, en ese refugio artístico, ahí es donde está esa foto emblemática de Arnulfo Soto, Miñín Soto, como destacado crítico de obra de arte en la sociedad dominicana. También, y hablando de Miñín Soto, quería hacer algunas puntualizaciones de naturaleza histórica, como diría Oscar Gildía, en la naturaleza histórica de la sociedad dominicana, porque nosotros nos formamos muchos mitos y muchas fábulas que no tienen que ver con la realidad histórica de lo que fue el pasado dominicano. Francisco Carvajal Hijo señala ante el país con responsabilidad. Hoy en la contemporaneidad, en el derecho empresarial se ha acuñado una expresión o un concepto que se llama responsabilidad social corporativa. Y ya en política social de Trujillo, del licenciado Ambrioso Álvarez Aibal, ya se había acuñado ese concepto, y aquí habían empresas que realmente tenían tantos beneficios marginales a sus empleados del consorcio de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que solamente la sociedad industrial dominicana, de la cual la familia Trujillo formó parte, es la que es la precursora en la sociedad de ese concepto de responsabilidad social corporativa. Ahí tenemos nada más y nada menos que el Club de la Manicera, el hotel que tenía para los empleados, o sea que Sociedad Industrial Dominicana y sus diversas mutaciones, formado por un hombre de una clarividencia y de una
de una idea y unos conceptos bien claros y definidos durante la era de Trujillo, durante la época de Ciudad Trujillo, como fue Santa Anita Bonetti, José María Bonetti Burgos, que fue el fundador de esa sociedad, es el precursor en la sociedad dominicana de la responsabilidad social corporativa, basado en esa obra de Ambrosio Álvarez Jaibal de Política Social de Trujillo, porque aquí no se quiere arribar a la verdad histórica. Luis Miguel Pereira me decía, como una vez le señalé yo a Cándido Vidó, que tenía que alejarse de esos violetas y esos azules y esos atardeceres. Luis Miguel Pereira, con ese concepto, con esa depuración, con ese pensamiento agudo y crítico que tiene sobre muchos aspectos del derecho y de la sociedad, me decía, Tito, tiene que ya ir abandonando el tema de Trujillo, pero yo lamentablemente no puedo hacer eso porque es el único marco diferencial que tenemos en la apertura de la democracia en esta trivialidad en que ha caído la sociedad dominicana. Esta noche, en pasado y presente, nos sentimos sumamente regocijados porque tenemos como invitado a un artista trascendente de la generación del 60 en la pintura nacional, un discípulo acabado y que de acuerdo a mi criterio estético, junto a Cuquito Peña, constituyen los dos discípulos más acabados de Jorge Octavio Morel Tavares, Giorgi, en la Escuela de la Pintura de Santiago. Estamos ante un artista trascendente, ante un artista que ha participado de la década del 60 en todas las etapas evolutivas de las exposiciones que se han hecho en la República Dominicana, como es mi directo amigo de más de 40 años en el espacio y en el tiempo, el pintor Carlos Hidalgo, de quien yo conversaba ahorita sobre la obra de Miñín Soto y de cuando él expuso con Oviedo, con Tomasín López Ramos y con Said Musa una brillante exposición en una galería de Soto que tenía Miñín Soto casi frente al Mesón de Bari. Con Carlos Hidalgo y como un aporte a la identidad del nacional, como un aporte a reforzar los perfiles que hemos perdido como país y como sociedad, como que hemos caído en un tigueraje, en una denotada superficialidad. Y yo quiero a Carlos Hidalgo que el país conozca, ya el público diletante, el público que tiene un conocimiento superficial, porque los especialistas, los coleccionistas dominicanos, una de las pinturas más buscadas es la de Carlos Hidalgo, porque es un artista que tiene un estilo muy peculiar y trabaja en espátula y es un artista que tiene un oficio bastante depurado de lo que es la pintura de caballete. Con Carlos Hidalgo nos vamos a adentrar en esos vericuetos de la historia de la pintura nacional que muchas veces genera cierta controversia entre los críticos de arte, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Primero, es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura
Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el introito, en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche en este cenáculo histórico el destacado maestro de la pintura dominicana, Carlos Hidalgo. Buenas noches, Carlos Hidalgo. Buenas noches, mi querido amigo Tito Carvajal. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Entrañable, amigo de siempre. Casi a bien. nivel de profesar hacia mí una especie de mecenazgo dentro del arte, porque era un coleccionista de mis obras casi desde mis inicios. Claro. Y claro. Me ha respaldado y me ha proyectado. Claro. Carlos, acaba de fallecer un gran amigo común, Anulfo Soto Miñín. Un hombre que indudablemente está vinculado a la vida de todos los artistas nacionales, porque fue un publicista, fue del Grupo El Puño, fue un dirigente político de Unión Cívica Nacional, fue del 14 de junio, era un bohemio, era una figura excepcional y como yo señalé en el introito de pasado y presente, era mi personaje favorito. Yo quiero que tú evoques algún recuerdo que tú tengas de Anulfo Soto, de Miñín Soto, y después entremos de lleno a hablar en tus inicios y la evolución de tu pintura. Sí, Tito, cabe destacar esa gran figura que fue Miñín Soto, sobre todo en sus aspectos de su roce constante con los artistas dominicanos, los incipientes artistas dominicanos que todavía no éramos los artistas que pudiésemos ser hoy. Tal es el caso de un Ramírez Conde, un Said Musa, un Roque Gómez, Carlos Hidalgo, entre otros. A Vigilio Méndez, que no se me puede olvidar, que fue un gran protegido de Miñín Soto, él y su obra. Miñín Soto hizo por mí algo muy importante. Fue quien por primera vez adquiere uno de mis cuadros. 1970. Hace una inversión
Un cuadro que costaba, déjame decirte que no era una suma que se tuviera que tomar en cuenta hoy día, pero un cuadro, quien lograba vender un cuadro en 30 pesos, en los años 60, 70, se podía considerar un profesional de la pintura. Cuando Guillo Pérez, Cándido Vidó, no podían colocar un cuadro de ellos en el mercado por más de 200 o 300 pesos. Imagínate tú. Que recuerdo que el gran Gilberto Hernández Ortega hizo una de sus primeras exposiciones en la Galería Aufán, de Rafael Aufán, la Galería del Arte Moderno, que fue la primera galería de arte privada en el país. Qué bueno destacarlo eso. En la calle El Conde. En la calle Conde. Y que puso Wilfredo Lan cuando vino a Santo Domingo. Perfecto. Y Jaime Corson hizo su primera exposición. Jaime Corson, sí. Gaussage, todos los grandes maestros. Ese fue el mayor protector de los artistas de la época. Exacto. Rafael Aufán. Y hoy día, salvajemente ignorado. No se menciona en bajo ninguna visión. No, ni se le hace homenaje ni nada. Ni se le hace un reconocimiento, ni un homenaje. Lo vivimos, por eso que yo tengo siempre mi discrepancia, mis disquisiciones, mi diferencia, mi refriega espiritual y conceptual con muchos estamentos de la sociedad. Porque aquí se ha querido borrar todo el pasado dominicano y aquí tenemos que recordar, ahora que yo tengo este artista trascendente de la pintura de caballete en la sociedad dominicana, como es Carlos Hidalgo, a quien Juan José Bellapar, en esas tertulias que siempre sosteníamos al caer el crepúsculo en la tarde en su despacho de la Agencia Bella, siempre señalaba a Carlos Hidalgo como uno de los paisajistas más acabados de la República Dominicana. Aprovechamos la ocasión que tú mencionas para rendir homenaje a ese galerista que fue don Rafael Aufán, que es un hombre trascendente y que dio impulso al desarrollo de la pintura dominicana. Usted decía que al adquirir esa primera obra mía, Miñín Soto, me dio un estímulo moral que todavía hoy día yo no le he podido olvidar. Destaco siempre esa nota de gratitud hacia él, aún estando él vivo, lo hice siempre. Fue algo que incidió y fue una visión de él. Era una persona que tenía una gran visión a futuro de lo que, o a lo que podía llegar un incipiente artista en esos momentos pasados. Y eso hay que destacárselo a Miñín. Miñín era un personaje que fue, por ejemplo, en el plano personal, hasta amigo de uno. Claro. El día que uno necesitaba comprar unos colores, una pintura o un lienzo, uno iba a donde Miñín con cualquier dibujo, por insignificante que fuera. Miñín, consígueme 100 pesos, que tengo que comprar 2 tubos de óleo blanco para terminar unas obras que tengo en proceso de elaboración. Y él simpáticamente respondía siempre a ese llamado, con mucha eficiencia. Y eso hay que destacarlo en él. Miñín era una persona que tiene cientos de anécdotas, porque era un hombre excepcional, fuera de serie. Miñín, en su condición de crítico de arte, tenía una profundidad, una capacidad de análisis que muy pocos críticos actuales la tienen, estamos de acuerdo 100%. Sí. ¿Por qué? Porque era un hombre con una cultura humanística y casi enciclopédica, un conocimiento universal de todo. Tú podías conversar con Miñín sobre música clásica como sobre música moderna. Y él te sabía responder y te sabía llevar a esos contextos, a una profundidad totalmente cierta. Él establecía un vínculo con todas las personas que lo conocían por primera vez. De inmediato quedaban bajo un imán que poseía Miñín para ganarse el afecto de la gente, principalmente de los artistas. Recuerdo que Condecito y él tuvieron unas relaciones muy... José Ramírez Conde. Uno de los artistas más instruidos que ha dado la pintura nacional. Culto como el que más. Y del MPD. Condecito se pasó la vida tratando de ir a México, porque él sentía la necesidad de conocer a los grandes muralistas mexicanos. A David Alfaro Siqueiro, José Siqueiro, Clemente Orozco, Rivera, a Rufino Tamayo, todos esos grandes artistas. Él se murió sin conocer sus obras,
de manera personal. No pudo ir a México porque Balaguer se lo impidió. Sí. Al final Balaguer lo protegió y le dio unas cuantas obras como para curarse en salud, como hacía Balaguer siempre que, porque yo recuerdo que a Ramón Lorenzo Perelló, que fue quien sacó la famosa frase de presidente Balaguer, muñequito de papel. Y después terminó siendo un fervoroso balaguerista. Un fervoroso como todo balaguerista. la Unión Cívica Nacional. Nombrado en Radio Televisión Dominicana como su director en 1966. Y lo puso a escribir un discurso todos los días de alabanza al régimen. Claro. Igual que José Andrés Aybar Castellano, que era cuando Balaguer venía, que en vez no le dio el permiso, que venía con el asunto de la enfermedad de su mamá, cogió con una ametralladora y que para el aeropuerto a matar a Balaguer desde que él llegara. Y después terminó siendo un fervoroso y entusiasta balaguerista que hacía muchas apologías junto a ese poeta Héctor Pérez Reyes, que siempre interpretaba el pensamiento histórico y social de Joaquín Balaguer, porque esas son las contradicciones que se dan en la política y en la vida social dominicana. Y en la cultura en sentido general. Carlos Hidalgo, ya entrando en materia y dejando atrás el espacio de tiempo que le dedicamos a nuestro gran amigo común, Arnulfo Soto, que siempre lo recordaremos hasta que nos vayamos a una tumba fría y desolada. Yo quiero que me hables de tus inicios, de tu pintura, de tu evolución, cómo fue todo aquello. Sí. Realmente la vocación yo la tenía desde niño. La vocación existía en mí. Yo nací con esa vocación. Pero fue una profesora, tía mía, en la provincia de Santiago Rodríguez, donde ahí estamos viendo varios paisajes de Santiago Rodríguez. Sí, donde nací. Esa profesora era profesora rural de escuela. Tuvo la sensibilidad un día de regalarme una acuarela y varios pincelitos y unos cuantos pedazos de playbook pintados de blanco para que yo le hiciera algo, que le pintara algo, porque sus niños en la escuela del campo no tenían ninguna imagen que ver en la pared. Y yo le hice, recuerdo, varios paisajitos donde todos tenían agua. Ahí vemos uno de la playa de Boca Chica. Sí. Ahí la playa de Boca Chica que tú pintaste. Sí. Pertenecen a la colección de Ese es un paisaje memorable de Boca Chica. Pues te decía que esa profesora, que se llamaba Dulce María Hidalgo Valerio, me regaló ese juego de pinceles con una acuarela y varios pedazos de playbook, madera sintética, para que le pintara varios paisajitos para ella colocarlo en una escuela rural, en una sección que se llama Los Planes de Santiago Rodríguez. Y allá colocó ella mis obras. Esa fue mi primera exposición. Claro, qué bueno. Siendo todavía un niño de 11 o 12 años. Sí. Y eso despertó en mí la vocación pictórica. Ese pequeño detalle que tenía que ser una profesora que lo hiciera. Y entonces, luego me traslado a Santo Domingo, 1955, 56. Resido en el sector de Villa María, resido en el sector de Ciudad Nueva, calle Mercedes, esquina Polvorín. Y en ese entorno cultural, que era la zona colonial de esa época, fue donde realmente yo tomé conciencia de lo que era el arte. Y ahí tomé la decisión de ir a inscribirme a Bellas Artes. Como siempre, con la negativa de mi papá, que decía que yo tenía mi herencia asegurada como comerciante, que yo no tenía que estudiar esa pendejada de arte. que siguiera trabajando en los negocios, que ahí estaba mi futuro. Y yo a regañadientes rompí con ese criterio de él y fui y me inscribí. Él contrariándome. Y entonces, cuando llego a Bellas Artes, me encuentro con aquellos profesores, aquellas lumbreras, con, por ejemplo, un profesor de anatomía artística que se llamaba el doctor Mairení Cabral, una eminencia médica, una eminencia, que fue director médico del hospital William Morgan por muchos años. Era mi profesor de anatomía artística, cosa que hoy día ya es imposible que se dé a esos niveles esa clase de anatomía, Tito. Sí. Igual sucedió con la clase de arte precolombino,
¿Sabe quién la dirigía, esa clase? Sí. La profesora Aida Cartagena Portalatín. Ah, imagínate. Oye, qué lumbrera de profesores uno se gastaba. Y entonces en el plano ya de la pintura, un Gilberto Hernández Ortega, de profesor, una Celeste Wossi Gil, un Gaspar Mario Cruz, un Domingo Liz, un Jaime Corson. Eso eran el personal. Un Gilberto Hernández Ortega. Un Gilberto Hernández, el personal que daba las clases en Bellas Artes, que dirigía la escuela. Y por eso, en esas generaciones, surgieron tantos valores. Esas generaciones que tuvieron bajo su enseñanza. Hubo tantos valores, surgieron tantos valores. Ah, estaba también Marianela Jiménez, que no se me puede olvidar, esa gran artista. Sí. Marianela Jiménez, Y una Nidia- excelente y Nidia Sierra. profesora. Y Nidia Sierra también. Posteriormente Nidia Sierra. Sí. Sí. Pero te estoy hablando de los años 60. De los años 60. Sí, todavía Nidia Sierra todavía no ejercía en esa época como pintora. No era conocida como pintora todavía, aunque luego descolló con una fuerza increíble. Y entonces, en mis inicios, termino Bellas Artes, encuentro que hay un vacío en mí, porque nadie me enseñó a pintar paisajes. Fuera de una clasecita que nos daba Leopoldo Pérez, Lepe, sí, en la playa de Guivia, y otra clase que nos daba Guillo Pérez en un solar que tienen los Vicini también frente a Guivia, que habían hay unos árboles antiguos ahí, muy viejos, y esos árboles nos servían a nosotros de modelo para esos paisajes. Lepe nos llevaba al río Sama a pintar los botes, las yolas. Había un sistema de concho en yola. No existía el puente de la bicicleta. Y la gente de Villa Duarte cruzaba en yola por 5 centavos a aquel lado del río y viceversa. Y ese ambiente ahí nosotros lo pintábamos semanalmente. Pero cuando yo salgo de Bellas Artes, salgo con un vacío. Yo nunca había visto a ningún artista, a ningún pintor, empezar y terminar o concluir una obra delante de un alumno. Ese vacío me dejaba muy insatisfecho. Yo dije, ¿por qué no pintan delante de nosotros? Solamente enseñan de forma oral. Pues decidí irme a Santiago de los Caballeros, a donde el maestro Giorgi Morel. Jorge Octavio Morel Tavares, alias Giorgi. Alias Giorgi. Tavares, Morel Tavares. Morel Tavares. Porque su papá era Morel y su madre era Tavares. Entonces, cuando llego al taller de Giorgi Morel, en la calle Sánchez, número 56, entre la calle del Sol y la 16 de agosto, tuve muchísima experiencia. Ahí yo conocí la Sociedad de Santiago, que para mí era desconocida. Sí. Por ejemplo, una anécdota te voy a hacer de esa estancia mía en Santiago, que Giorgi me mandó un día con 3 cuadros a donde el vicepresidente de la República, de Balaguer, ¿te acuerdas? En 1967, 68, Sí. don Augusto Lora. Francisco Augusto Lora. Francisco Augusto Lora, Sí. que vivía en la calle, que en ese tiempo era la calle o avenida José Trujillo Valdés. Sí. Todavía no era la 27 de febrero, creo que hoy día, esa Sí, calle. sí. Era la calle donde estaba la residencia de Augusto Lora. Yo me manda con esos 3 cuadros. Llévale eso a Augusto Lora, dile que yo te mandé, que esos son los cuadros que él me había encargado que le hiciera. Y dile que cuestan cada uno 40 pesos. Oye, 3 cuadros, 24 por 30. Tamaño, paisaje de Giorgi Morel. Cuando yo me presento a la residencia de don Augusto Lora, sale en pijama y me dice, ¿te envió Giorgi con los cuadros? Yo, sí. ¿Cuánto te dijo que tengo que mandarle? Dice, me dijo que 40 pesos por cada uno. ¿Sabe cuál fue la respuesta de don Augusto Lora? Dice, Giorgi Morel me tiene confundido. ¿Cómo yo puedo comprarle a Giorgi Morel 3 cuadros a 40 pesos? Giorgi se estaba volviendo loco. Si yo compro esos 3 cuadros a 40 pesos, lo primero que van a decir es que yo estoy robando en el gobierno. Toma, llévale esos 60 pesos. 20 pesos por cada cuadro. Esa era la Sociedad de Santiago. Todavía Santiago hoy día, no te creas que es muy fácil vender una obra de arte. No invierten en obra de arte. Los ricos de Santiago son renuentes a invertir dinero en obra de arte, salvo los nuevos ricos que han surgido ahora. Pero los ricos tradicionales no invertían un centavo en cuadros.
don Eduardo León Asensio, siempre sí. Esa es la excepción de la regla. Sí, hay que sacar su comida aparte. Hay que sacar su comida aparte. Y visionario. Sí, pero después los otros nunca invirtieron en obras de arte. Entonces, ahí me paso yo 2 años con Georgie Morel. Tenía un carro porque no tenía recursos. Tuve que venderlo, quedarme a pie para sostenerme en Santiago durante esos 2 años. Sí. Yo tenía un carro que lo había comprado a muy buen precio, de muy buena calidad, y lo tuve que dar por mitad de precio, por la urgencia que tenía de dinero. Porque tenía que pagar mi estancia en Santiago, comprar mis materiales. Y entonces, ahí aprendí a conocer lo que es el paisaje dominicano, de la mano de Georgie Morel, que se levantaba a las 5 de la mañana. Cuando yo llegaba a las 8, ya Georgie tenía 4 o 5 obras terminadas. ¿Sabe qué me decía él? Estas obras son para mi hermano Ramón, que con eso es que le compra la leche a los hijos. O sea, él le regalaba 5 pequeñas obras a su hermano, lo que se llaman esas estampas hoy día, Sí. que se hacían con carboncillo y con crayón. Sí. Esas estampas costaban 5 pesos. Con ese dinero, su hermano mantenía a su familia, tenía una esposa con 5 niños, nietos, la esposa y más 5 nietos que tenían que mantener. Con esas 5 obras, con esa obra filantrópica que hacía Georgie Morel, sacrificado. Recuerdo que en una ocasión, un domingo por la mañana, en 1970, llega a la casa de Georgie Morel, Washington de Peña, emisario del doctor Joaquín Balaguer, a ofrecerle a Georgie una casa donada por el Estado, pero bajo condiciones que fueron inaceptables por Georgie Morel. ¿Sabes tú cuáles fueron esas condiciones? Que Balaguer iba a anunciar en su discurso en la inauguración del local del Partido Reformista Social Cristiano en Santiago, la entrega o el otorgamiento de una casa al maestro de la pintura dominicana, Georgie Morel, su amigo, desde los años de la Escuela Normal de Santiago, donde estuvieron juntos. Georgie Morel le dijo a Washington de Peña que rechazaba rotundamente esa donación. Para que te lo digo esto, y te hago esa anécdota, para que la gente, las personas calibren la calidad y la dignidad de ese pintor que se llamó Georgie Morel. Porque, Carlos, cuando tú empezaste, porque tú tuviste un momento determinado de tu pintura, que en el mercado de obra de arte en la ciudad de la Florida, Sí. en Miami, hay muchos cuadros tuyos y se debe al trabajo que hizo, porque después de Rafael Aufam tenemos que señalar en la historia de la pintura de Caballete en la Sí. sociedad dominicana, tenemos que señalar a don Roberto Nicolás Nadel. Roberto Nicolás Nadel. Y le dio mucha proyección internacional, porque en Florida hay muchos cuadros tuyos muy interesantes de etapa, o sea que tú tienes cierta proyección en lo que es la latitud geográfica, y siempre los cubanos de alto poder adquisitivo venían aquí a la Galería de Arte Nadel a comprar tus obras, las cuales están muy cotizadas en la ciudad de Miami. Ahí estamos viendo la colección de tus obras, que es propiedad de Daniel José Carvajal Curi, mi hijo, Dani, que precisamente se la quiere llevar para Estados Unidos ahora, porque él está residiendo allá. Y obviamente en Estados Unidos tú tienes una cotización, sobre todo en la ciudad de Miami, gracias a la labor de Roberto Nicolás Nadel. Tú estás en grandes colecciones privadas de la ciudad de Miami. Yo conozco a don Nicolás Nadel precisamente por vía de Georgie Morel. Él se aparece un fin de semana con doña Ivonne, su esposa, a Santiago, a contratarle 40 o 50 cuadros a Georgie Morel. Un viernes. Y le dice a Georgie que él se va a quedar hospedado en Santiago hasta que él le termine esos cuadros. Que lo voy a esperar, que se podían estar para el lunes o el martes. Georgie le dice, pero tú te estás volviendo loco. O tú te crees que yo tengo una imprenta. No te puedo hacer esas obras en ese espacio de tiempo. Yo te puedo mandar el lunes 3 o 4 obras con Carlos Hidalgo a tu galería. No tienes que esperarla. Bueno, Georgie hizo 3 obras y el lunes yo vengo a la capital, a la galería de don Roberto Nicolás Nadel en la Tarazana, en la zona colonial, y le entrego las 3 obras. Ahí conocí a don Roberto, lo traté, a doña Ivonne.
Entonces me dice que si yo no tenía cuadros míos. Digo, sí, yo le puedo traer. La próxima vez que yo vuelva a traer los otros cuadros que faltan, les puedo traer uno mío. Pues, cuando vuelvo de nuevo dentro de... Esos cuadros se los pagaba, a propósito, se los pagaba a don Roberto Nicolás Nader, a Georgie Morel, a 100 pesos cada uno. Sí, porque él dignificó, le subió los precios a los artistas nacionales. Sí. Cuando Georgie vendía su cuadro a 40, 50 pesos, se lo pagaba a 100. Cuando aquí se escriba la historia de la sociología del arte, don Roberto Nicolás Nader va a ser un personaje importante. Marcó un hito en ese aspecto. Sí. Don Roberto Nicolás Nader, yo duré 20 años vendiéndole obras de arte. Él decía que yo era su pintor exclusivo, cosa con la que yo nunca tuve de acuerdo, pues yo le vendía a todo el mundo. Sí. Pero él lo hacía como una forma de... Pero te dio una gran proyección internacional. Sí, claro, claro. Una gran proyección porque la Galería Nader, acuérdate que tenía... Me organizó 2 exposiciones individuales. Y tenía una proyección internacional porque tenía también en Puerto Príncipe con Hipólite y Sabain, que son los pintores antillanos más cotizados de la pintura universal. O sea, él te metió en ese carril a ti, con esa pintura. Entonces, eso fue para mí un espacio vital que yo gané para el desarrollo artístico mío. Porque ese apoyo, en un momento que yo estaba de empleado, ya había dejado a Georgie Morel, estoy en Santo Domingo, y consigo empleo en el Museo Nacional de Historia. Y ahí yo decido renunciar al museo a los 2 años, porque ya tenía asegurada mi comida con mi trabajo a través de Roberto Nicolás Nader. Cuando yo renuncié al Museo Nacional de Historia, que era restaurador y pintor, donde hice una labor encomiable, ahí se pintó el primer Duarte joven que existe en la República Dominicana. Ese Duarte, no sé el paradero, si está todavía en la sala del museo, porque hace tiempo que no visito. Hice restauraciones de murales, entre ellos un mural de José Balazanetti y otro de doña Clara Ledesma. De doña Clara Ledesma, un tremendo mural que estaban siendo dañados, maltratados en el edificio de la cédula que tiene y tenía en esa época la Junta Central Electoral en el antiguo local del Museo de Historia de la Feria. Ahí estaban esas 2 obras de Balazanetti y de Clara Ledesma. Yo consigo un permiso con doña Sonia Guzmán para trasladarla con urgencia desde ese edificio al nuevo edificio del Museo Nacional de Historia en la Plaza de la Cultura. Y me dan el permiso. Y yo me enfrasqué a restaurarla. Busqué a Saín Musa de ayudante. Hicimos el trabajo. Recuerdo que Asdrúbal Domínguez pasa un día por la mañana y nos ve fajados con las 2 obras. Y dice que si estábamos locos, que si no corríamos el riesgo de dañar esas obras, que nosotros no teníamos esa experiencia. Digo yo, que por qué no buscamos la ayuda de algún asesor extranjero. Digo yo, tú estás ahora con el complejo de Guacanagrí, que no confía en el talento y la capacidad dominicana. Yo te voy a demostrar que estas obras van a quedar bien restauradas. Y así lo hicimos. Las obras se restauraron y fue un éxito. Recuerdo que Chito Enrique hasta nos hizo un obsequio, un regalo. Pues en ese entonces, después que concluimos esas obras, esas restauraciones, comencé a restaurar las obras de menor, las obras de Caballete que tenía el museo. Sí. Entre ellas había un retrato de Horacio Vázquez, que lo había comenzado a restaurar Radamés Mejía. Pero al morir no pudo concluir el trabajo. Y entonces Chito estaba interesado en rescatar ese retrato, el único retrato oficial que tenía Horacio Vázquez. Y entonces yo hice la restauración. Y aparte de eso, también hice el retrato de Juan Pablo Duarte, joven, a los 26 años de edad, que fue aprobado por la Academia de la Historia, el retrato de Duarte. O sea, de manera oficial, la Academia lo registró. Don Pedro Troncoso Sánchez, que era en ese tiempo imagínate, el director del Instituto Duartiano, cuando lo vio, dijo, ese Duarte. Cuando era el Instituto Duartiano, porque ahora está ahí en manos de un paquete de tigres. Después que desaparecieron esos grandes historiadores. Y varios. Hemos caído en una decadencia grandísima, como dice Euclides. Varios de los miembros del Instituto Duartiano se pusieron. No, pero es que no se parece, demasiado joven. Digo, pero que ese es el Duarte, le dice don Pedro Troncoso Sánchez. Ese es el Duarte que hizo la lucha por la independencia. Ese es el joven Duarte. Es más, vámonos al Parque Independencia y lo vamos a poner en la esquina donde están los billeteros. Oye, fuimos al Parque Independencia, se colocó el cuadro en un caballete. Y todo el que pasaba por ahí decía, mira Duarte, Duarte, Duarte. Nadie lo encontró siendo un desconocido. Todo el mundo lo logró identificar
a Juan Pablo Duarte, joven, a los 26 años de edad. ¿Cómo yo hice ese retrato? Porque no habían fotos de Duarte joven. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? Estudiando el rostro de sus familiares, del hermano, de las hermanas, y así pude reducirle la edad. Busqué asesoramiento, ahí sí tuve que buscar asesoramiento del profesor don Pedro García de Villena. Me asesoró en ese aspecto para reducir la edad y buscar el físico de esa época, de esa edad de él. Villena, que fue otro gran profesor español. Otro gran que hubo profesor, aquí. meritorísimo de Bellas Artes. Sí. Profesor que vino aquí en la época de los refugiados, ya de la última oleada que vino, en la década del 53, 54. Sí. Él llegó al país a trabajar en la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, como decorador, Exacto. porque él tenía una preparación artesanal increíble. Él era graduado de la Academia de San Fernando de Madrid, Claro. donde en esa época le exigían a los estudiantes que tenían que aprender varios oficios, No, además de pintor. Y además que en la actualidad, junto él es la academia para enseñar pintura de caballete de más prestigio que hay en Occidente, la Academia de San Fernando Sí. de Madrid. Sí. Y incluso nosotros mismos después con ese refugiados españoles, que eran grandes artistas consagrados y que tuvieron que venir a República Dominicana por esa refriega cultural y política que hubo con la Guerra Civil Española, y que Franklin los recibe en la Día Esperanzado, diciéndole: oh, mis alegres camaradas, hay que decirle adiós a todas las banderas, e ir cantando por el mundo hacia la tierra solitaria y sin nombre. Llegaron muchos artistas trascendentes. Aquí en la República Dominicana tuvo una efervescencia cultural fuera de serie en la era de Trujillo. Y esa fue la basamenta que lo formó después a todos ustedes, a la generación del 60, a la generación del 70 en la pintura nacional. Pero la desidia y el desinterés actual que hay por las bellas artes a nivel oficial deja mucho que desear. Realmente no hay ni siquiera un respaldo filosófico al artista, un respaldo filantrópico, humanitario, un reconocimiento moral. Porque el artista no solamente bienestar económico que está buscando, a veces basta solamente con el reconocimiento moral de su obra. Claro. Por parte del Estado, que lo sitúe. Yo soy un pintor que yo me considero un marginal, No, un marginado. No, Sí, vamos, sí, no sí, eres sí, un marginado. a nivel estatal sí. Porque tú tienes estar en las grandes colecciones dominicanas, Sí, estás a en las nivel grandes privado. colecciones, A nivel privado sí. Sí, Pero busca una obra mía en la Galería de Arte Moderno. estás en las grandes colecciones de ¿Por qué no Estados tienen Unidos. una obra mía en la Galería de Arte Moderno? Porque es un pintor que está dedicado a la dominicanidad. No tiene obra colocada, obra adquirida en el Museo de Arte Moderno para su colección permanente. Sí. ¿Por qué ese desinterés? Eso es un plan, un proyecto de desnacionalización cultural del pueblo dominicano, que tú Sí. sabes mucho de eso. Sí, claro. Tú conoces esa líder mucho mejor que yo. Y entonces, siendo así, yo me considero un pintor que ha sido, yo y gran parte de mi generación, descuidado Sí. por la mano protectora del Estado dominicano. Sí. Bueno, Carlos, ya lamentablemente hemos llegado al final de este espacio de tiempo que es pasado y presente, y esta noche hemos querido rendir tributo, rendir homenaje a uno de los artistas dominicanos más importantes de la generación del 60 en la pintura nacional, como lo es Carlos Hidalgo, uno de los pintores, de los maestros que sobreviven aún en la pintura de caballete en la sociedad dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.